Paz, amados hermanos, Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor por estar nuevamente desde aquí, desde la última trompeta filial Virrey del Pino. Gracias damos al Señor por la vida de nuestro amado pastor, de su esposa, que estuvieron en la primera hora del programa. Amén. Y bueno, y que nos permite estar con mi esposa en este día, con mi hijo Timoteo. Aunque no lo ven, él siempre está. Gracias le damos al Señor por eso. Y bueno, saludamos a mi mamá que no debe estar escuchando, bueno, pero no tuvo la oportunidad por causa de su trabajo de estar con nosotros hoy, pero ya va a estar con la ayuda del Señor. Así que bueno, hermano, vamos a hacer una oración y vamos a empezar con la hora de programa de este día. Y saludamos a todos los hermanos que nos están escuchando, los que nos van a escuchar a través de YouTube, a los hermanos de la congregación de la Iglesia del Señor Jesucristo, que se encuentra en la calle José Hernández 384 en el barrio El Tambo. Y que el Señor bendiga a todos nuestros hermanos que nos están apoyando, que oran por nosotros, hermanos. Señor bendiga. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, en este día, por tu palabra principalmente, Señor, que es la que nos hace ver, Señor, que somos hijos de Dios, Señor, que hemos nacido de nuevo, que tenemos, Señor, una vida nueva, Señor, que tenemos la mente de Cristo. Bendice, Señor, a los hermanos que nos están escuchando, Señor, a todos aquellos que nos van a escuchar luego a través de YouTube, Señor. Bendice nuestras vidas juntamente con mi esposa, Señor. Danos claridad, danos revelación en tu palabra, para que no sean palabras, Señor, de humana sabiduría las que salgan de nuestra boca, sino las necesarias para la mutua edificación, dice tu palabra. Bendice, Señor, a todos los hermanos que nos van a escuchar. Bendice a los hermanos de la radio, prospera la radio, Señor, para que tú puedas seguir usándola como la usas hasta ahora, para que tu palabra corra y sea glorificada. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermano. Vamos a ir ahí al libro de Romanos, del capítulo 1. Ya lo hemos visto, creo que varias veces, este versículo, pero es maravilloso. El apóstol Pablo dice, para mí no me es molesto hablar las mismas cosas y para vosotros es provechoso, dice. Y ahí en el capítulo 1 del libro de Romanos, vamos a leer en el versículo 5. Dice la palabra del Señor, por el cual, dice, recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia de la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Vamos a leer ahí en el 1.5. El Señor les bendiga, gracias al Señor porque podemos tener un día más de vida. Hemos podido abrir nuestros ojos hoy, todo gracias al Señor, ¿no? Amén. Dice versículo 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Vio? Por amor de su nombre. Y esto es maravilloso. ¿De quién está hablando? Está hablando de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Porque dice, en el versículo 4 dice, el cual fue declarado Hijo de Dios. ¿Vio? Viene hablando ya desde antes. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado, dice, para el Evangelio de Dios, que él había prometido por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, ¿vio? Acerca de Jesús, de nuestro amado Señor Jesucristo, Amén. Que fue hecho del linaje de David según la carne, el cual fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos, de Jesucristo nuestro Señor, por el cual, ¿por quién? Por Cristo, por el cual recibimos la gracia y el apostolado. ¿Vio? Y eso es maravilloso. ¿Por qué necesitamos la gracia? La gracia, como siempre decimos, es la forma de vida donde Dios nos mete a nosotros cuando creemos, para que nosotros aprendamos a vivir una vida en el Espíritu conforme a la palabra. ¿Vio? La gracia es Dios en nosotros. ¿Vio? Y entonces dice que por medio de Jesucristo nosotros recibimos la gracia. Y ahí podemos leer en Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Vio? La ley por medio de Moisés fue dada. Moisés trajo la ley. Moisés subió allá al monte Sinaí, porque el pueblo de Israel quería ser igual que todos los pueblos. Entonces dijeron, todo lo que Dios diga nosotros vamos a hacer. Entonces fue y subió allá y Dios le dio la ley a él, y él trajo la ley al pueblo. Y por medio de Moisés, dice, fue dada la ley, pero por medio de Jesucristo vino la gracia. ¿Vio? La gracia y la verdad, dice. Ahí en primera de
de Corintios capítulo 15, 10, vamos a leer. Hermoso este versículo, ¿no? Siempre lo decimos. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Yo fíjese qué maravilloso. Gracias, Qué Jesús. maravilloso. Antes dice, la gracia no ha sido en vano para conmigo, dice. Y cuando él logró hacer su trabajo, dice, ya no yo, dice, sino la gracia de Dios conmigo. Esta vida que Dios nos ofrece, una vida diferente a la que el mundo nos ofrece. Pero ¿por qué es una vida diferente? Porque la vida que el mundo nos ofrece, dice la palabra, al presente, dice, pareciera ser así, pareciera ser que nos trae gozo, que nos trae alegría, ¿vio? Pero después es amargura la vida de este mundo, ¿vio? Porque dice, el mundo y sus deseos pasan, dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para Amén, siempre. gloria a ¿Vio? Dios. Entonces dice, el mundo y sus deseos pasan. Entonces vio la gracia, dice, ya no yo, dice, sino la gracia de Dios conmigo. Y ahí nosotros tenemos que entrar, en que la gracia trabaja en nosotros. ¿Cómo trabaja en nosotros? Hay que nosotros no tenemos que hacer nada para que la gracia trabaje en nosotros. Sí, ciertamente que sí. ¿Sabe lo que tiene que hacer usted y qué es lo que tengo que hacer yo? Tenemos que rendirnos. Tenemos que presentarnos delante de la gracia y decirle al Señor, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad, transfórmame, moldéame conforme a tu imagen. Amén. Y la gracia hace ese trabajo en nosotros. ¿Cuándo la hace? Cuando nosotros la aceptamos, la creemos y la declaramos. ¿Vio? Y el fin de todo eso es la manifestación. Ahí vemos la realidad de la gracia en nosotros. ¿Vio? Entonces, acá en Romanos capítulo 15 también dice la palabra del Señor: mas os he escrito, hermanos, en parte resueltamente, como amonestando por la gracia de Dios que me es dada. ¿Vio? Él estaba haciendo saber que la gracia le había sido dada a él. Y él usaba la gracia para amonestar, para corregir, para redarguir, para alentar también. ¿Vio? La gracia, por eso dice que es la multiforme sabiduría de Dios. La ley tenía una forma, solamente atacaba. Nosotros necesitamos ser corregidos, la gracia sabe cómo hacerlo. ¿Vio? La gracia sabe cómo hacerlo. Por lo cual dice, recibimos la gracia y el apostolado. ¿Vio? Este mensaje de gracia es maravilloso, como recién decía el pastor, es maravilloso. ¿Por qué? Porque primeramente nos identifica a nosotros con Cristo, que ya no somos pecadores, que somos santos, que somos justos, que hemos sido sentados en los lugares celestiales con Cristo y que tenemos una nueva vida en Cristo. Entonces esa gracia nos lleva a nosotros a que ahora todo lo podemos en Cristo porque Él nos capacita. ¿Sí? ¿Tenés un versículo ahí? Sí, pensaba en esto de la ley. La ley vino para que para que el hombre pueda saber que estaba en pecado, ¿no? Para el conocimiento del pecado. Porque dice Pablo que cuando la ley decía no codiciarás, se despertaba en él todo un espíritu de codicia. Entonces el pecado se hacía Señor nuestro. Pero dice acá en Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora la gracia nos muestra otra manera, ¿no? ¿Vio? El pecado ya no se enseñará más de vosotros, dice. ¿Por qué? Porque Pablo dice ahí, en el capítulo 7, creo que es, cuando dice que la ley le producía vida al pecado y muerte al pecador, dice, entonces el pecado revivió y dice, y yo morí, dice. ¿Vio? Entonces, dice en el capítulo 7, versículo 7, dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. La ley tenía un objetivo. ¿Cuál era el objetivo de la ley? Hacerle saber al hombre que él era un pecador y que necesitaba reconocer esa condición. Pero no tenía la facultad de la ley de salvar o justificar al hombre. ¿Vio? No tenía. ¿Por qué? Porque la ley que le decía, aquel que haga estas cosas vivirá por ella. Y el hombre no podía justificarse por las obras de la ley. Dice la palabra, ya que ninguna carne puede ser justificada por medio de la ley, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces dice,
¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. No podemos decir eso. Si decimos eso, entonces estamos blasfemando en contra de la palabra de Dios. Dice, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, dice el apóstol Pablo, si no hubiera sido por la ley. La ley cumplió su objetivo. Era dar a conocer el pecado. Dice, porque tampoco hubiera conocido la concupiscencia o la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y entonces viene lo que estábamos hablando recién. Mas el pecado, tomando ocasión, dice, obró en mí por el mandamiento toda concupiscencia, toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Pero la ley le dio vida al pecado y le dio muerte al pecador. ¿Yo? Pero después vemos nosotros, como estábamos leyendo, gracias a la misericordia y al amor de Dios, que por medio de Jesucristo vinieron la gracia y el apostolado. En Juan dice la gracia y la verdad. Y la gracia es al revés. ¿Vio? Da vida al pecador y da muerte al pecado. ¿Vio? Qué maravilloso, aleluya, Jesús. gloria a Dios. Gloria a ti, Jesús. ¿Vio? Da vida al pecador. Gloria a Le da Dios. una nueva vida, le da una nueva identidad y mata al pecado, termina con el pecado, porque dice, aquel que padeció en la carne, dice, terminó con el pecado. ¿Y quién fue el que padeció en la carne? Nuestro amado Señor Jesucristo, para presentarnos a nosotros delante de Dios sin pecado, ¿vio? Sin pecado. Ahora nosotros podemos acercarnos confiadamente delante del trono de Dios sin pecado, ¿vio? Entonces dice, por el cual recibimos la gracia, ¿vio? Cristo nos otorgó a nosotros la gracia. Leímos 15:10 de 1 Corintios, Gálatas 1:15 vamos a leer. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Sí. Es el 16. ¿Cómo dicen? Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Vio? Los llamó por su gracia, no los llamó porque él era, porque Pablo ahí en Filipenses capítulo 3, él ahí enumera todo lo que él era en cuanto al judaísmo. Dice, y todas estas cosas las he tomado como pérdida por causa del conocimiento de Cristo. Y entonces acá en Gálatas 1:15 él está diciendo que Dios lo llamó por su gracia. ¿Por qué gracia? Por la gracia que Cristo manifestó. Y se la manifestó a él. ¿Vio? Y ahí en Efesios dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los apóstoles, dice, me fue dada la gracia de anunciar el evangelio entre los gentiles, dice. ¿Vio? Un favor inmerecido. Él no lo merecía. Nosotros tampoco lo merecíamos. Nosotros no merecíamos esta gracia maravillosa que nos identifica con Cristo y que nos enseña que somos una nueva creación en Cristo Jesús. Pero Dios le plació por su gracia salvarnos a nosotros por medio de la predicación, como dice ahí en 1 Corintios, y hacernos partícipe de su gracia. Y para eso, dice, nosotros recibimos por medio de Jesucristo la gracia y el apostolado. Y el apostolado, dice, por el cual recibimos la gracia, dice, y el apostolado. ¿Y cuál es el apostolado que nosotros recibimos? El apostolado que el Señor le dio al apóstol Pablo. ¿Vio? Él le dio un apostolado. ¿Qué significa que lo declaró apóstol? Lo envió. Lo envió para que anunciase este evangelio de la gracia a los gentiles. ¿Dónde vemos eso? Vemos ahí en Hechos capítulo 7, cuando el Señor le instruye a Ananías que vaya y ore por él porque este va a ser enviado, dice. Y después ahí en Hechos creo que es capítulo 13, cuando Pablo es enviado con Bernabé. Hechos 9 es cuando lo llama. Sí. Ahí cuando le anuncia a Ananías que... 9:15. Sí. El Señor 9:15 de Hechos. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Vio? Ahí él iba a ser enviado. Ahí él iba a ser enviado. ¿Con qué fin iba a ser enviado? Con el fin de extender el evangelio de la gracia. Y acá en el capítulo 13 del libro de Hechos dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio el Cireneo y Manaén, que había sido criado con Herodes el tetrarca y Saulo.
Y ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. ¿Vio? Y entonces dice, y habiendo ayunado y orado, le pusieron las manos encima y luego los despidieron. Y ahí el Señor los envió. Y en el 4, sí. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. ¿Vio? Entonces ahí ellos fueron enviados. Vio que nosotros no podemos mandarnos por nosotros mismos. Necesitamos ser enviados. ¿Vio? Ser enviados a hacer cualquier tarea. Yo no estoy aquí frente a una cámara, o si tuviera la oportunidad de poder estar presencialmente en la radio, no estaría allí por un antojo, digamos, sino que es porque fui enviado. Ciertamente que doy gracias, muchas gracias al Señor, porque nos tiene en consideración a mí y a mi esposa, ¿no? Usando la vida de nuestro amado pastor para poder estar frente a una cámara, o si tuviéramos la oportunidad frente a la radio para poder transmitir la palabra. Pero no es por una decisión propia de decir, bueno, yo hoy siento de ir a hacer un programa de radio y me voy y lo hago, no, sino que hay una dirección. El Señor envía. El Señor es el que envía. ¿Vio? Entonces, ¿y cómo sabemos que el Señor es el que envía? Y bueno, se ve el resultado. Se tiene que ver el resultado. ¿Cuál es el resultado? Y el resultado está en la transformación de aquellos que van escuchando la palabra por boca de aquellos que Dios... ¿Vio? Porque el Señor estuvo ahí, la gracia estuvo ahí con él. Por eso nosotros tenemos que mirar bien esto, hermano. Dice, por el cual recibimos la gracia, dice. Por medio de Jesucristo recibimos la gracia y recibimos el apostolado. ¿Vio? Por el apostolado recibimos. ¿Cuál apostolado nosotros recibimos? El apostolado que Dios le dio al apóstol Pablo. Bueno, decía el pastor el otro día, el apóstol Pablo hoy no está. ¿Vio? Pero están los escritos que él dejó. Y nosotros seguimos las enseñanzas de él. ¿Por qué? ¿Porque somos paulistas? No, porque Dios le dio la enseñanza a él para la iglesia gentil. Sí. Gálatas 1:11 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Vio? Él no lo aprendió de nadie. ¿Vio? ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros no podemos, que no tenemos que recibir la enseñanza de nadie. No, en aquel tiempo, cuando el apóstol Pablo recibió la revelación de la gracia, no había maestros de la gracia. Sí había muchos, abundaban los maestros de la ley, pero maestros de la gracia no había. La revelación le fue dada directamente de Dios a él. ¿Vio? Entonces, por eso después, ahí, no sé si lo leyó mi esposa, ahí mismo en el libro de Gálatas, creo que en el capítulo 1, dice que cuando él recibió la gracia, dice, no fue a los que eran apóstoles antes que él. ¿Vio? No fue a los que eran apóstoles. ¿Por qué? Porque después él aclara en otra parte de la escritura, dice, de lo que ellos sabían, dice, nada nuevo me comunicaron. Nada nuevo, sino que lo que ella sabía en cuanto al judaísmo. Pero cuando él recibió la revelación de la gracia, dice, no fui a los que eran apóstoles antes que yo, dice. ¿Vio? Ni subí... Sí, dice en el versículo 17, el 16, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. ¿Vio? Después de un tiempo, después de que el Señor se lo señaló. Porque cuando él se movía, no se movía por su cuenta, se movía porque Dios le señaló el tiempo. Fíjese, después de 3 años, dice, recién ahí él fue a verlos a ellos, para comunicarle lo que Dios le había dado. ¿Vio? Y entonces ahora nosotros podemos ver que hay una dirección, hay una enseñanza, un mensaje, ¿vio? Y también está el maestro. Siempre vemos eso, que está el maestro. ¿Cuál es el maestro que Dios nos dio? Dios nos dio al apóstol Pablo, ¿vio? Ahora, ¿por qué no otro apóstol? Porque Dios designó ese. Dios lo designó.
nosotros nos hubiera gustado, no sé, Pedro, Juan, Santiago, Marcos, pero no, Dios designó a ese. ¿Vio? Por eso, como decía recién, nosotros decimos no, porque nosotros seguimos la enseñanza que Dios le dio al apóstol Pablo para la iglesia gentil. Ah, entonces ustedes son paulistas. No, nosotros somos cristianos. Él mismo habla de eso ahí en Primera de Corintios, para que nosotros no cometamos el error que cometieron los corintios. Justamente ayer el pastor, empezando con el estudio del libro de Corintios, hablaba de estas cosas, ¿no? Porque hay muchos hermanos que caen en ese error. Gracias al Señor que después ellos son iluminados y vuelven, ¿vio? Pero fíjese que ahí dice en Primera de Corintios, porque en el 11 dice, porque me ha sido declarado de vosotros, hermano mío, por los que son de Cloe, que hay entre vosotros contienda, ¿vio? Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, y algunos introducen a Cristo ahí y dice, yo soy de Cristo, ¿vio? ¿Está dividido Cristo? No. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? No. ¿Fuiste? Dice, ¿habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? No, dice, ¿vio? Entonces, a veces ocurren esas desgracias, porque es una desgracia que sean seducidos a veces por alguna iluminación del mensaje y se aparten los hermanos. Pero gracias a Dios que después viene la revelación, ¿vio? Ellos queriendo buscar sinceramente a Dios, viene la revelación y el Señor los hace volver, ¿vio? El Señor los hace volver. Por eso dice, recibimos la gracia y el apostolado, ¿no? No podemos leer a Juan, a Pedro o a Santiago, sí los podemos leer, pero como siempre decimos, tenemos que acomodarlo a la enseñanza que Dios le dio a la iglesia. ¿Por qué? Porque Pablo nos enseña por medio del mensaje de la gracia que le dio nuestro amado Señor Jesucristo, que el justo por la fe vivirá, ¿vio? Ahora, en el libro de Santiago nosotros encontramos que él dice, la fe sin obra es muerta. Y ciertamente que Santiago tiene razón, porque está escrito en la palabra. Pero ¿a qué se habla en cuanto a que la fe sin obra es muerta? En que si no hay una manifestación de la palabra de Dios en nosotros, entonces es vana la fe, ¿vio? Es vana la fe. ¿Por qué? Porque la palabra resulta en nosotros un conocimiento solamente y no una realidad. Entonces dice, la fe sin obra es muerta. Ve cómo Santiago se acomoda a Pablo. No es que nosotros tenemos que obrar para alcanzar cosas, sino que porque hemos alcanzado cosas, la palabra produce en nosotros una transformación y una manifestación diferente. Por eso la situación del cristiano cuando llega al camino del Señor es que él tiene que creer, tiene que declarar, y en algún momento cuando eso se haga una realidad en su vida y él haya alcanzado un crecimiento, se va a manifestar. Y ahí se ve lo que él cree y lo que declara con su boca. Sí. No sé si tenés algo para compartir ahí. No, que Pablo, volvemos a decir, ¿no? Que Pablo fue enviado a los gentiles, como los apóstoles fueron enviados a los de la circuncisión. Acá en Gálatas 2 dice, bueno, en el 7, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, Pablo está diciendo, ¿no? Como a Pedro de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. No había división ahí. No, había un compañerismo, ¿vio? Ellos habían entendido que Pablo había recibido un mensaje para la incircuncisión. Entonces ellos no quisieron ni entrometerse en el mensaje que Pablo había recibido para la incircuncisión, ni Pablo en el mensaje que ellos habían recibido para la circuncisión. Entonces se dieron, dice, la diestra en señal de compañerismo, como diciendo, bueno, vos andá a donde Dios te mandó y nosotros vamos a ir a donde Dios nos mandó. Y ellos se fueron por su lado y Pablo empezó a predicar el Evangelio de la Gracia en todo lugar, ¿vio? En todo lugar. Pero bueno, entonces nosotros vemos que por medio de Jesucristo recibimos la gracia.
Pero Jesucristo no está. Bueno, se la otorgó al apóstol Pablo. ¿Vio? ¿Cuándo se? Porque le dijo, ve, dice, porque instrumento escogido me es este, dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y hasta lo último de la tierra. ¿Con qué fin? Con el fin de extender este mensaje de gracia tan maravilloso. Usted que no sabe cómo vencer el pecado, usted que no sabe cómo vencer los malos pensamientos, cómo vencer los sentimientos a veces de la carne, la gracia le capacita para que usted venza. La gracia. Por eso dice que nosotros recibimos la gracia y el apostolado, aquel que Dios constituyó, para que nosotros recibiésemos la gracia y después por consiguiente todos aquellos maestros que Dios puso, nuestros pastores, los maestros, profetas, evangelistas, que Dios puso para que nosotros seamos perfeccionados, Dios los puso para que nosotros recibamos la gracia. ¿Vio? Y aquel maestro que Dios designó para que traiga la gracia, dice, para la obediencia a la fe. Ahora, ¿qué es obedecer a la fe? Ya lo habíamos hablado al principio. Obedecer a la fe es creer todo lo que la palabra de Dios dice. ¿Vio? Entonces nosotros creemos lo que la palabra de Dios dice, lo declaramos con nuestra boca. Yo creo, Señor, que yo soy una persona que ha nacido de nuevo. Bueno, el Señor Jesucristo dice, por los frutos los conoceréis. Y el fruto es algo que se manifiesta naturalmente. ¿Vio? Ahora, ¿cómo logramos nosotros que el fruto que es Cristo se manifieste en nosotros? Bueno, nosotros tenemos que vivir en una comunión con Él. Tenemos que vivir en una comunión con Él todos los días de nuestra vida. Tenemos que declarar la palabra de Dios. ¿Cuándo tenemos que declarar la palabra de Dios? Cuando nuestra carne quiere manifestar todo lo contrario. ¿Vio? Porque dice ahí en 2 Corintios capítulo 10, versículo 4, dice que aunque estamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, dice. ¿Vio? Entonces, ¿cuáles son las armas que nosotros hemos recibido para la destrucción de fortaleza? Las que hemos recibido por medio de la gracia, por medio del apostolado. Y entonces eso nos lleva a nosotros a que nosotros manifestemos una vida diferente. Una vida diferente. No puede ser que nosotros manifestemos la misma vida que un mundano. Si tenemos una vida diferente, tenemos un mensaje diferente, bueno, ese mensaje nos capacita a nosotros y nos lleva a nosotros a que nosotros podamos manifestar en este tiempo las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Amén, gloria a Dios. Las virtudes de Él. ¿Y cómo hizo el Señor para manifestar las virtudes del Padre? Porque las virtudes que Él nos dio a nosotros, Él las recibió del Padre antes. ¿Cómo hizo Él para manifestarlas? Y Él vivió una vida en comunión con el Padre. Vivió una vida en comunión, vivió una vida declarando la palabra. Cuando Satanás le quiso tentar, le dijo, no, Satanás, escrito está, dice. ¿Vio? Y después le manifestaba esa palabra a través de su vida. ¿De qué manera? Fíjese que cuando él caminaba por las calles de Jerusalén y se encontraba con los endemoniados, el espíritu que estaba en las personas le decía, ¿qué tienes con nosotros, Jesús? Que vienes para atormentarnos. ¿Vio? ¿Y cómo los atormentaba? Por la vida que se manifestaba en él. Fíjese cuando usted va a un lugar o nosotros vamos a un lugar donde no quieren saber nada con Dios. Ellos se sienten incómodos. Pero no se sienten incómodos por nosotros, por nuestra persona, sino por la vida que se manifiesta en nosotros. Ahora usted viva una vida conforme a la carne o yo vivo una vida conforme a la carne y vamos a esos lugares. No se van a sentir incómodos. Al contrario, van a pensar que somos uno con ellos. Pero cuando nosotros vivimos una vida en comunión con el Señor y una vida conforme al Espíritu, conforme a la palabra de Dios, ellos van a sentirse incómodos. Ellos van a sentirse incómodos, ellos van a esconder su vida, la van a esconder cuando nosotros estemos ahí en medio de ellos. No, y nos van a tomar a nosotros como santulones, ¿vio? No, porque a veces les molesta. Pero lo que en realidad está molestando es la manifestación de la vida de Dios, a ellos les está molestando. ¿Por qué? Porque la vida de Dios les está haciendo saber que ellos están en una condición donde necesitan a Dios. ¿Vio? Donde necesitan a Dios. ¿Vio? Y ojalá que cuando estas cosas ocurran, no solamente ellos sientan esa amonestación de parte de la vida de Dios manifestándose en nosotros, de que necesitan a Dios, sino que sean quebrantados su corazón y se entreguen al Señor. Fíjese lo que pasó con Pedro. Pedro dice, varón lleno del Espíritu Santo, ahí en el libro de Hechos,
dice, se levantó, habló la palabra, dice, y ellos se compungieron de corazón, dice. ¿Vio? ¿Se compungieron por la palabra? Sí, ciertamente que por la palabra se compungieron. Pero había algo en Pedro que se estaba manifestando en ese momento que hizo que el corazón de ellos se rompa, se quebrante en ese momento y ellos pudieran entregar su vida al Señor. 3.000 personas se entregaron al Señor en ese día. ¿Vio? Y nosotros decimos, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Y bueno, si usted mira ahí cómo Él lo hizo, dice que ellos estaban en comunión con el Padre, en comunión con su Hijo Jesucristo. Fueron llenos del Espíritu Santo. Ellos vivían una vida conforme a la voluntad de Dios, manifestaban la vida de Dios. ¿Vio? Y entonces cuando Pedro habló, la manifestación salió sola. ¿Vio? Y ellos fueron, dice, compungidos de corazón. Eso está ahí en Hechos capítulo 2. ¿Vio? Alabado sea su nombre. Espero que usted pueda estar entendiendo la palabra. Que el Señor esté hablando a su corazón en esta hora. Sí. 2:37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Vio? ¿Vio? Porque para vosotros esa es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estáis lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así los que recibieron su palabra y fueron bautizados y fueron añadidos en aquel día a ellos, fueron como 3.000 personas. ¿Vio? Fueron como 3.000 personas. Pero ¿qué fue lo que produjo eso? Lo que produjo eso fue el Espíritu Santo obrando por medio de la palabra, ¿vio? O al revés, perdón, la palabra obrando por medio del Espíritu Santo una transformación en su vida y manifestándole a ellos la gracia de Dios, ¿vio? Manifestándole la gracia de Dios, manifestando el carácter de Dios santo, justo, ¿vio? Entonces ellos vieron esas cosas y se compungieron del corazón. ¿Cómo se compungieron? ¿Por qué? ¿Por sentimentalismo? No, porque el Señor, por medio del Espíritu Santo, quebrantó sus corazones frente a semejante manifestación. Quebrantó sus corazones. ¿Vio? Y nosotros recibimos la gracia y el apostolado para ser conformados a la imagen de su Hijo, a fin de que cuando Cristo se manifieste en nosotros, el corazón de las personas se quebrante y se vuelva a Dios. ¿Vio? Se vuelva a Dios. Siempre contamos lo mismo con mi esposa, ¿vio? Y siempre me acuerdo que el pastor nos dice a nosotros, nosotros cuando nos alejamos un poco de la comunión con Dios, tenemos que volver al principio, ¿vio? Pero me acuerdo que una vez íbamos hacia la iglesia con mi esposa y un joven nos preguntó a nosotros: ¿ustedes son cristianos? Sí, bueno, yo quiero que oren por mí, ¿vio? Y otra vez nos pasó con una joven a la cual el Espíritu Santo nos amonestó que la siguiéramos, y la seguimos y le predicamos el Evangelio y la joven aceptó a Cristo. No sé si estará congregando la joven en alguna iglesia o no, ¿yo? Pero el Espíritu Santo nos amonestó a nosotros, y eso es por causa de la comunión que nosotros tenemos, por causa de haber recibido la gracia que nos va conformando. Entonces cuando nos va conformando la imagen de su Hijo, hay una manifestación en nosotros. Nosotros tal vez no la percibimos, pero otros la perciben. Por eso ellos vienen a buscar agua y pan, digamos, de una forma figurativa lo digo, ¿no? Para saciar su sed y su hambre. Ellos quieren saciar su sed y su hambre, ¿vio? Y entonces vienen a nosotros, ¿vio? Porque ellos tienen hambre y sed de justicia, tienen hambre y sed del Dios vivo. ¿Y a dónde van a ir? Si en el mundo es un desierto, ahí no hay nada que sacie su sed y su hambre. Vienen a nosotros. ¿Cuándo vienen a nosotros? Cuando nosotros logramos manifestar la vida de Cristo a través de la gracia y el apostolado que nosotros hemos recibido, ¿vio? Y eso es algo maravilloso. No sé si podré compartir algo. ¿Vio? Y eso es algo maravilloso, ¿no? Poder entender estas cosas, poder entender que Dios nos capacita a nosotros. ¿Por medio de qué? Por medio de la gracia y el apostolado. Habéis sido entregados, dice, de corazón, dice, aquella forma de doctrina, dice. ¿Vio? El apóstol Pablo decía: doy gracia, dice, porque habéis sido entregados de corazón a aquella forma de doctrina, ¿vio?
Entonces, y el pastor hablaba ayer de la doctrina. La doctrina es una enseñanza, es la enseñanza que nosotros recibimos. Es la enseñanza. Y la enseñanza, la doctrina habla de una estructura donde todo el cuerpo de Cristo es sostenido. ¿Y cuál es la doctrina, la estructura que nosotros hemos recibido? La doctrina de la gracia. La doctrina de la gracia. Y la gracia es la que nos sostiene a nosotros. ¿Vio? Por eso nosotros vemos que se necesita la gracia. Se necesita la gracia. Hay hermanos, hermanas, hay personas en este mundo que necesitan la gracia para sostenerse. ¿Vio? Porque cuando vienen las dificultades no tienen de dónde aferrarse para mantenerse firmes. Pero la gracia nos mantiene firmes. No es nuestra capacidad la que nos hace mantenernos firmes. Mire, yo hace casi 20 años que estoy en el camino del Señor. Y doy gracias al Señor que durante estos casi 20 años no fue mi capacidad la que me mantuvo firme. No fue mi conocimiento adquirido el que me mantuvo firme. No fue mi inteligencia la que me mantuvo firme en el camino del Señor. Fue la gracia. Si no hubiera sido por la gracia, tal vez ya me hubiera apartado hace muchos años. ¿Yo? Y pienso que en la vida de mi esposa lo mismo. No fue nuestra capacidad, nuestra inteligencia, nuestro carisma el que nos hizo mantenernos firmes en la gracia. No fue eso. Y usted, hermano, si piensa así, no se engañe, no deje que Satanás lo engañe. No es nada que nosotros tengamos humano que nos hace permanecer firmes en la gracia. Es Dios el que nos hace permanecer firmes en la gracia. ¿Yo? Dios nos hace permanecer firmes en la gracia. ¿Por qué nos hace mantener? Por este mensaje de gracia tan maravilloso. ¿Yo? Por medio de esto que nosotros hemos recibido y lo hemos comprobado. Entonces cuando viene un hermano y dice, no aguanto más, no soporto más, me voy al mundo. Y nosotros le decimos al hermano, no tome esa decisión. Un pastor decía una vez, hay hermanos que se van al mundo y después no vuelven más, les cuesta volver. ¿Por qué les cuesta volver? Porque Satanás los está esperando ahí para engrillarlo y no dejarlo volver nunca más. Nunca más los deja volver. Hay hermanos que mueren lejos del Señor en el mundo, con muchas cosas, y Satanás no los deja volver. Gracias al Señor que no fue así con nosotros. ¿Vio? No fue así con nosotros. Que el Señor nos mantiene firme en esta gracia maravillosa. ¿Vio? Entonces, hermanos amados, damos gracias al Señor por esto, porque dice que por medio de Jesucristo nosotros recibimos la gracia y el apostolado, dice, para la obediencia a la fe. ¿Vio? Para la obediencia a la fe. Ahora sabemos que obedecer a la fe no es agachar la cabeza y decir sí, sí, sí. No, obedecer a la fe es creer a la palabra de Dios, declararla, experimentarla en nuestra vida y manifestarla. Cuando se llega a ese último punto de manifestación, entonces se puede ver que el hermano obedeció a la fe. No, yo no puedo decir, no, yo obedezco a la fe porque digo a todo que sí, porque yo puedo decir a todo que sí, pero si no es una realidad en mi vida, entonces pues, la gente puede mirarme y puede decir, este dice que obedece a la fe, pero no se ve nada, entonces mucho no la obedece. ¿Vio? Entonces nosotros obedecemos a la fe. ¿Cómo obedecemos? La creemos, la declaramos, pero también la manifestamos. Y cuando la fe se hace una realidad en nuestra vida, esa fe da testimonio, ese carácter da testimonio de que hubo una recepción sincera de la palabra de Dios. Ese es lo maravilloso, hermano. Ese es lo maravilloso de conocer esta gracia. Entonces dice, por Jesucristo. Como dice ahí en Juan 1:17, por medio de Jesucristo vinieron la gracia y la verdad, por el cual recibimos la gracia y el apostolado. ¿Vio? Él nos trajo estas cosas. Esto no se originó en la mente de ningún hombre. Se originó en la mente, en el plan de Dios. Y vinieron por medio de Jesucristo. Y nos fue acercada a nosotros la gracia. A nosotros que estábamos lejos, dice ahí en Efesios capítulo 2. No sé si querés agregar algo. ¿Vio? A nosotros que estábamos lejos. Alabado sea su nombre. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Capítulo 2.
Fíjese en el capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos y a las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estábamos lejos nosotros. En otro tiempo ni entendíamos, ni teníamos noción de la misericordia y del amor de Dios. ¿Vio? Pero ahora en Cristo Jesús, dice, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. ¿Vio? Habéis sido cercanos, dice. ¿Y qué nos trae este conocimiento? ¿Qué nos trae esta revelación? La gracia y el apostolado. ¿Vio? La gracia y el apostolado, la forma de vida que Dios trajo para el mundo a través de su Hijo Jesucristo, y el apostolado, aquel maestro que Dios designó. Aquel que Dios designó. Dios lo señaló a él. No sabemos por qué no señaló a otro. Hubiéramos gustado que señale a otro por el carisma. Bueno, pero Dios lo señaló a él. ¿Vio? Dios lo señaló a él porque necesitaba este instrumento para traer la gracia. Porque necesitaba enseñar a él cuánto le era necesario padecer por causa de su nombre, y también nos necesitaba enseñar a nosotros. Porque nosotros vemos la aflicción que tuvo el apóstol Pablo por la iglesia, por extender este mensaje de gracia, y ahora nosotros podemos entender la aflicción que nosotros tenemos que tener, que tenemos que sentir, porque la gracia sea extendida. ¿Yo? Porque la gracia sea extendida. Entonces, volviendo ahí, tenemos 5 minutos, dice, por el cual recibimos, aleluya, gloria a Dios, por medio de Jesucristo recibimos esta gracia. Usted que no conoce la gracia, que hoy se está enterando que hay un mensaje diferente, que hay un mensaje de parte de Dios, y este mensaje no es diferente como dice allá en Gálatas. Dice, si viene un ángel del cielo, dice, o yo mismo, dice, predicando un mensaje diferente al que habéis oído, dice, este sea maldito. No le estamos predicando un mensaje diferente a lo que la palabra de Dios dice, que en cuanto a eso se refiere ese versículo, sino que le estamos predicando el mensaje de la gracia que muy poco, por no decir nadie, conoce. ¿Vio? Nadie conoce. ¿Vio? Usted le pregunta a los hermanos si ellos saben que son salvos por la fe, y ellos no lo conocen. Ellos creen que tienen que manifestar cosas para alcanzar la salvación. Gracias al Señor que a muchos de ellos, muchos de los que estábamos allí, nos sacó el Señor, a otros nos sacó de la religiosidad. ¿Vio? Y se nos manifestó la gracia. Ahora, el amor que Dios sintió por nosotros, manifestándonos la gracia, nosotros tenemos que sentir por aquellos hermanos que no la conocen para extendérsela. ¿Vio? Para extendérsela. ¿Vio? Entonces dice, recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Ahora yo creo todo lo que Dios dice. Dios dice que yo soy salvo. Dios dice que yo soy justo. Dios dice que soy santo. Bueno, ¿y qué hago con eso? Lo creo, lo declaro, pero también lo manifiesto. Y cuando usted lo empieza a manifestar y yo lo empecemos a manifestar, entonces la gente va a ver una manifestación diferente en este mundo. En este mundo, fíjese la depravación que hay en este mundo. Que la gente vea un carácter santo manifestándose en este tiempo, eso es algo maravilloso para nosotros. Para ellos va a ser algo sorprendente. Para ellos va a ser algo sorprendente. Y ellos van a querer saber de dónde salió esa manifestación. Entonces van a venir van a venir a nosotros. Van a venir a nosotros. ¿A quién? A los hijos de Dios. ¿Vio? Van a venir a los hijos de Dios. Y nos van a decir a nosotros, Señor, ¿por qué ellos manifiestan? Le van a decir al Señor, ¿por qué ellos pueden manifestar esta vida? Porque yo se las he dado. Y ellos nos van a preguntar a nosotros, ¿cómo hacen para manifestar esta vida? Y nosotros le vamos a poder responder. Y porque nosotros nos hemos entregado al Señor y a la palabra de su gracia. Nos hemos entregado a Él. ¿Vio? Nos hemos entregado a Él. Y cuando nos entregamos a Él, el Señor empezó a obrar la transformación en nuestras vidas. ¿Vio? Ya dejamos de luchar con nuestra carne, dejamos de luchar, incluso hemos dejado de luchar con Dios, tratando de hacerle ver a Dios que había algo bueno en nosotros. No, Señor, acá estoy para que tú hagas tu voluntad. Y entonces el Señor nos dio la gracia y nos fue moldeando, nos fue transformando, y ahora este es el tiempo de manifestar. Este es el tiempo de manifestar. ¿Vio? Porque dice la palabra de Dios, dice que la creación misma gime
y aún está con dolores de parto, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Qué maravilloso, hermano. Y hasta aquí me ha dado el Señor para poder compartirle. Que la gracia del Señor pueda ser una realidad en nosotros. Que podamos manifestar esta gracia a todos aquellos que la necesitan. Agradecemos al Señor por todo esto. Y bueno, estamos muy contentos de que el Señor nos dé esta oportunidad juntamente con mi esposa de poder transmitir esta palabra. Que el Señor les bendiga a todos ustedes y que tengan un día lleno de bendiciones y en comunión con el Señor, sobre todo en comunión con el Señor Jesucristo. Vamos a hacer una oración y vamos a terminar con el programa del día de hoy. Después nos estaremos encontrando nuevamente el día viernes, de 10 a 11 estará el pastor o los hermanos que serán designados para la radio, y nosotros de 11 a 12, hermano. El Señor bendiga. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor. Gracias por esta gracia maravillosa. Gracias porque tú nos has designado aquel, Señor, que ha traído la gracia para que nosotros podamos ser perfeccionados, Señor. Gracias por la vida de nuestro amado apóstol Pablo, Señor, y por la vida de aquellos que tú constituyes, Señor, como nuestro amado pastor, Señor, y todos los pastores, evangelistas, profetas, maestros, apóstoles, que tú constituyes en este tiempo para perfeccionar a los santos por medio de este mensaje de gracia. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amados.